Anunciábamos en el bloque anterior del programa que íbamos a contar con la visita del doctor Fabián Celaya, que está a cargo del programa provincial de prevención del SIDA, de HIV. Nos va a estar contando acerca de todas las actividades que se desarrollan en el día de hoy, porque es el Día Internacional de la Lucha contra esta enfermedad. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido a Más Voces. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a usted por venir. Cuéntenos, yo le decía anteriormente en la primera parte del programa que hubo una etapa donde parecía que todos teníamos más conciencia o se hablaba más y después como que eso se opacó, o continúa la concientización, si se quiere, en la población. Yo creo que es una parte y una parte, digamos. Hubo una época donde se empezó a hablar mucho de lo que era el virus de inmunodeficiencia humana, lo que era el VIH, la estigmatización que había con respecto a esas personas. Después como que se bajó un poquitito. Y bueno, después vuelve a surgir con la ley de educación sexual, más o menos allá en el 2008, 2009, donde se sanciona y se empiezan a hablar de vuelta de enfermedades y educación sexual. Pero yo creo que nosotros desde la provincia venimos trabajando, si bien hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha o el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, nosotros venimos trabajando todos los días, los 365 días del año, venimos haciendo lo que es sensibilización, educación, concientización. Se trabaja, si bien se trabajó poco en años anteriores con respecto a lo que era pandemia en las escuelas, digamos, pero bueno, la idea es, ahora que comienza de vuelta las actividades escolares, de hacer de vuelta la charla y volver a imponer de vuelta lo que es la actividad sexual o la educación sexual en la escuela como mecanismo, como barrera de protección, ¿no? Sí. ¿Ustedes recorren las escuelas, hacen capacitaciones, cursos para los chicos? Sí, nosotros lo que hacemos, bueno, en este año y medio no pudimos hacer nada por cuestiones de pandemia, digamos, pero la idea es esa. Hay varias propuestas, digamos, desde lo que fue el 2021, terminada la gestión, si bien yo empecé más o menos en marzo, mayo de este año. Es mi segunda gestión, digamos, en el programa. Yo estuve ya en el 2008, 2009, hasta el 2012, 2013. Y sí, se trabaja mucho con las escuelas, con los chicos. Se habla de lo que es la educación sexual, se habla de lo que es el VIH, porque la idea en principio es, sobre todo a los más chicos, es tratar de desmistificar ciertas cosas, digamos, algo que por ahí en el adulto es más complicado, digamos, de que siguen viviendo con ciertos mitos. Bueno, y esos mitos hoy, después de 30 años de epidemia, o de los primeros casos en el 2000, en el 83, 84 más o menos, ya no son así. No, claro, avanzó mucho la ciencia. Sí, yo creo que sí. Hoy justamente hablábamos ahí en la plaza, donde hicimos la actividad central, digamos, del primero. Se hicieron testeos rápidos. Sí, ¿no? Donde nos acompañaron varias organizaciones no gubernamentales. Estuvo el Colectivo 108, estuvo la RAP más 30, que es la red de adultos positivos, estuvo la Municipalidad de Posada, estuvo varias instituciones, y hablábamos de que hoy vemos que la ciencia en lo que es VIH o en enfermedades infecciosas, sobre todo en esta, ha avanzado muchísimo en comparación a lo que es diagnóstico y lo que es tratamiento. Sí. Yo me acuerdo en mi época de residente, las personas que vivían con VIH o los pacientes con SIDA, digamos, se hacían el diagnóstico ya en estadio de SIDA, digamos, y tenían una sobrevida muy baja, muy poca, y con mala calidad de vida. Hoy se hacen los diagnósticos ya en periodos asintomáticos, digamos, o sea, gracias al testeo, gracias al test acerca rápido. De eso, porque realmente, como usted bien decía, en los 80 esto fue, ¿no?, en el mundo, y decíamos nosotras también acá que las personas que detectaban este virus en el cuerpo como que tenían muy poca
o sea, ya le quedaba poca vida, porque era como que Sí, por estaba eso digo, destinado hoy- a que hoy nosotros, tenga 6 eh, meses de vida, un tal año, cual, ¿no? Me tal acuerdo. cual, esos nosotros, y ahora eh, hablan de testeos rápidos, o sea, cómo se Hoy avanzó. pasó, Increíble. esto de ciencia, digamos, pasó a ser una enfermedad mortal para pasar a ser una infección crónica, tratable, pero no curable. Claro. ¿Mm? Pero tiene tratamiento, Y claro, se puede tiene vivir tratamiento. dignamente. Sí, inclusive el avance que hubo en materia de no solamente de diagnóstico, sino en materia de tratamiento, digamos, antes aquellas pacientes o aquellas personas que vivían con VIH tomaban entre 10, 12 o 13 pastillas por día, o sea, se pasaban el día tomando pastillas. Hoy estamos hablando de una sola pastilla, con buena tolerancia, la podés tomar en cualquier momento, no hace falta tomarlo ni con las comidas ni después de las comidas, estamos hablando de los nuevos tratamientos, y eso hace mucho a la adherencia de la persona, o sea que cuanto menos pastillas uno toma, más adherente al tratamiento está. Pero también, bueno, como les decía, yo creo que nosotros avanzamos mucho en ciencia, pero me parece que el avance que tuvimos en ciencia no lo tuvimos en sociedad. Claro. Ahora la persona que contrae SIDA hoy en día, ¿tiene peligro su vida o no? ¿O puede vivir con la enfermedad mucho tiempo? Por eso te decía, más que nada todo depende de la adherencia que tenga esa persona al tratamiento. A ver, hoy como hablabas del testeo rápido, digamos, hoy el testeo rápido conlleva a un montón de situaciones, digamos. O sea, el primero es ofrecerte el test. Hay que saber en qué momento ofrecerlo, dónde ofrecerlo, cuándo ofrecerlo, a quién ofrecerlo. Si esa persona que se acerca voluntariamente a hacerse el test lo hace porque así lo desea o porque tuvo una conducta de riesgo, llámese una actividad sexual sin protección o un sexo casual o consumo de drogas que después desconocen qué es lo que hacen, se hace esa consejería, se hace el test. Si ese test da negativo, se vuelve a hacer una consejería post-test para explicarle cuáles son los riesgos que hay de no cuidarse, claro. ¿no? Ya sea con las relaciones sexuales o no, digamos. Y si da presuntamente positivo, ya automáticamente lo que pretendemos nosotros este 2022 es incorporarlo directamente al sistema de salud, o sea, captar esa persona para que no se pierda dentro del resto, claro. y empezar a trabajar en forma multidisciplinaria, en forma integral, que esa persona tenga un acceso a la salud como corresponde, digamos. De hecho hay una ley que le corresponde todo el tema de los medicamentos gratis, ¿no? Sí, en una etapa se había cortado incluso los medicamentos, ¿o no? No, los medicamentos no, los medicamentos siempre se entregaron. ¿Cómo está Misiones con respecto a esto? Si se puede hablar de una estadística, si hay... No, nosotros venimos con un rango, como una meseta, digamos, una meseta que viene así desde el 2019 más o menos, y lo que sí vi en estos 8 o 9 meses que estoy a cargo del programa es de que del total de diagnósticos que se hacen, casi el 90% de los diagnósticos se hacen en estadio asintomático. ¿Qué significa en el estadio asintomático? O sea, es aquella persona que por alguna cuestión se hizo el test, o nosotros, que bueno, una de las cosas que siempre nos recalca el doctor Alarcón y el doctor Proeza, lo mismo también el doctor Danielo, que nosotros nos acerquemos y que acortemos esa distancia entre el misionero y el sistema de salud. O sea, si Mahoma no va a la montaña, que en la montaña vaya Mahoma. Entonces, con el sistema de los testeos, claro, la política bien fijada, digamos, de hacerte, cualquiera puede ir y hacerse. Claro, cualquiera puede ir y hacerse. Como el test de coronavirus. Exactamente. De manera gratuita así. Y de manera voluntaria. Sí, hoy en la plaza estuvieron. Hoy estuvimos en la plaza. Y la idea es llegar lo más pronto posible, porque no es lo mismo tratar a una persona asintomática, o una persona asintomática, que tratar a un paciente enfermo. ¿Y cómo se hace el test?
El test consiste en es sangre. una gotita de sangre, Como el de diabetes. como el de la Ajá. diabetes. Se coloca sobre una tira reactiva, se coloca un buffer y esa tira reactiva recorre un determinado coso y da 2 rayitas positivas, una rayita negativa. Qué avanzado que está, ¿no? Y sí, y lo Ahora, importante, digamos, es... doctor, ¿y se como el test de pierde el embarazo. tema de esta estigmatización también de la persona que antes tenía esta enfermedad, ¿no? Era como, para la sociedad, era no juntarse con tal persona. Claro, es bueno. como ¿Cómo que si se le tocaba se resguarda? contagiaba. Claro. Antes era así. ¿Cómo se resguarda eso? Digamos, la privacidad de la persona, pero también cómo se va cambiando esto en la sociedad, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que por ahí comentaba, digamos, de que por ahí la ciencia avanzó en lo que es materia de diagnóstico, en lo que es materia de tratamiento, en lo que es materia de acompañamiento profesional, porque para mí el VIH atraviesa todas las áreas de la salud, salud mental, control de drogas, adicciones, trabajo social, trabajo clínico, obstétricos en el caso de que estuviese embarazada, infectológico para los casos más complicados, pero me parece que socialmente todavía tenemos un debe. Me parece que no, la sociedad sigue todavía como mitificando ciertas cosas que no ya deberíamos de dejar de hacerlo, digamos. Qué sé yo, por ejemplo, de hablar de esa persona sidótica. No, en realidad no es una persona sidótica, es una persona que vive con el VIH. No hablar de sidosos, no hablar de, o sea, justamente uno de los del lema de la OPS y de la OMS es poner fin a las desigualdades, digamos, o sea, eso es lo que hay que empezar a hablar, empezar a visualizar, digamos, porque yo creo que la mejor manera de visualizar es haciendo, mostrando, educando, sensibilizando. Hoy la persona que vive con VIH, uno de los lemas que ellos tienen es I igual a I, le llamamos nosotros, o sea, es indetectable, intransmisible, o sea, claro. Hoy está demostrado, hay varios estudios que demuestran de que una persona que tenga carga viral indetectable no infecta, no transmite. Mirá. Y eso también es importante que se sepa, ¿no? Que se sepa. Claro, o sea, la concientización y todo esto, porque y también todas estas charlas también permiten a nuevamente tomar conciencia de lo importante que es el uso del preservativo, porque a partir de ahí, ¿no? Sí, las mujeres, como siempre dicen, las mujeres tienen que tomar el conceptivo, cuidarse para que no quede embarazada, pero esto es el uso de profilácticos para prevenir cualquier enfermedad de transmisión sexual e incluso esta, ¿no? Claro, no, porque yo siempre digo que, a ver, la única cosa que puede haber entre medio de dos personas tiene que ser el preservativo. O sea, yo sigo insistiendo con el uso correcto del preservativo. El preservativo hay que usarlo correctamente. Y sí, es saber cuándo usarlo. El preservativo no solamente previene infecciones como el HIV, como decía vos, sino que lo que es hepatitis, sífilis, embarazos, o sea, claro. Que vos tomes una pastilla anticonceptiva, lo único que vas a lograr es no quedar embarazada. Si tenés un DIU o tenés un implante, vas a evitar el embarazo adolescente, pero las enfermedades de transmisión sexual y hoy es el método de barrera. Claro, y otra cosa, doctor, con respecto a esto, hay un estado presente donde también se entregan los profilácticos de manera gratuita. Sí, hubo un tiempo, me acuerdo, unos años que en todos lados se veían profilácticos, ¿no? En las plazas, no sé, te ibas a sala de prensa, casa de gobierno, en cualquier lado. No sé si ahora se está realizando de esa manera otra vez. Sí, no, la idea es esa. La idea es empezar a distribuir preservativos. El año pasado se distribuyeron algo de 105.000 preservativos en todo el año. Hasta fines de octubre, porque en noviembre ya no pudimos sacar las estadísticas con los chicos en el programa. Hasta fines de octubre se entregaron más de 150.000 preservativos, o sea que se llegó a
a un número importante, igual que el de los testeos. Los testeos rápidos se hicieron más de 6.000 testeos rápidos, o sea, es una barbaridad. Hoy en la plaza hicimos más de 140. Qué bueno, buenísimo. Y eso es lo que hay que insistir. Siempre, no solamente hoy porque es el Día Internacional, sino cotidianamente, los medios de comunicación. Realmente hubo una muy buena campaña también esto de difusión, de que llegue ese mensaje que usted que está dando a toda la población, y la prevención, la concientización y sobre todo esto, ¿no? De que también es una enfermedad que no es curable, pero que te puedes tener una vida digna, o sea, no tenerle miedo tampoco al testeo. No, obviamente, inclusive yo te digo... para prevenir lo peor. Claro, aparte ¿no? Saber y empezar con, si es que te da positivo, empezar con el tratamiento, cuanto antes. Claro, es lo más lógico, y tratar de trabajar no solamente con esa persona que es positiva, sino trabajar con la familia, para que también sepa contener a esa persona. Claro, ¿trabajan con un gabinete psicológico? En eso estamos, La idea es ampliar el grupo profesional, digamos, de trabajadores sociales, equipos de salud mental, equipos de adicciones, porque nosotros estamos viendo que si bien el grupo etario que hay acá en la provincia es entre 20 y 45 años, vemos que muchos de esas personas o pacientes tienen alto consumo de sustancias tóxicas, llámese marihuana, cocaína, alcohol o lo que fuese. Entonces, o sea, yo puedo llegar a tener una carga viral indetectable en 3-4 meses, pero si no soluciono el problema de fondo, que es la adicción, ese chico me abandona, me deja, vuelve a los 3-4 meses, vuelve de vuelta a los 6 meses y vuelve cada vez peor, y yo en vez de darle el tratamiento de una sola pastilla, le tengo que poner de pastilla, y la adherencia es malísima. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas de la enfermedad, como para que la gente tenga en cuenta? Y en realidad síntomas... ¿Son visibles? No son visibles. El tema de los síntomas, estamos hablando de que una enfermedad que si vos lo dejás a la evolución natural, los primeros síntomas van a aparecer entre los 6, 7 u 8 años, digamos. Al principio, por ahí, en un síndrome retroviral agudo, podés llegar a tener un poquitito de fiebre, mialgia, algo como un estado gripal con ganglios. Claro. Pero rápidamente se aparecen, y después sí, eso va evolucionando, porque el mismo virus, por así decirlo, va ganando terreno dentro de las defensas nuestras. Yo le llamo, siempre cuando yo le digo a los pacientes, que nuestras defensas son como los peones del tablero de ajedrez, digamos. Cuanto más peones tengamos, más defensa tenemos. Y el virus lo que hace es justamente empezar a destruir defensas, y ahí es donde empiezan a aparecer enfermedades oportunistas, qué sé yo, una neumonía, una diarrea crónica, una pérdida de peso. Claro. No tenés defensa para hacerle frente a otra enfermedad, ¿no? Y ya tenemos enfermedades marcadoras como la tuberculosis, la neumocistis, leucemias, linfomas, que ahí ya se hacen mucho más complicados, digamos. Claro. Y eso sucede más o menos entre los 6, 7 u 8 años. De tener, o sea, lo mejor es detectarlo lo antes posible. Lo mejor es testearse. ¿No? Lo mejor es testearse. Muchas gracias, doctor, por haber venido a Más Voces. Gracias. No, por favor. Gracias. Nosotras nos vamos.